Contexto, su programa diario de política internacional, economía, sociedad y otros temas de interés. Véalo todos los días a las 9 de la mañana y a las 12:30 de la noche para los madrugadores. Bueno, esta noche Julio Ortega Tous y yo hemos escogido hablar sobre el terrorismo, el fin del terrorismo, el supuesto fin del terrorismo en Siria, principalmente que es donde estaba o donde todavía existe el último bastión del ISIS, del famoso Estado Islámico. Definitivamente las tropas gubernamentales de Siria han combatido fuertemente este último bastión del ISIS y también ayudados por las tropas y los misiles, principalmente los misiles de crucero de Rusia. Putin ha sido muy constante primero en ayudar a las tropas de Bashar al-Assad, que por eso se dice que además se libra en Siria una guerra entre los Estados Unidos y Rusia, además de la que se libra entre los rebeldes y lo que es el Estado Islámico. Incluso también se habla de la guerra entre Irán y Arabia Saudí, de manera que Siria ha sido en estos últimos años territorios de fuertes combates que han acabado con la ciudad, han provocado una cantidad de migraciones por guerra que hemos visto y finalmente parece que el ISIS pierde fuerza. Julio, definitivamente la ayuda de Rusia ha sido definitiva para que las tropas gubernamentales de Bashar al-Assad hayan podido pues casi terminar con lo que es el Estado Islámico, que en un momento tomó un territorio muy grande, tanto de Siria como de Irak, y se financiaba pues con grandes cantidades de petróleo. Se dice que llegó a manejar hasta 4 millones diarios o mensuales, diarios de dólares, no, por la venta ilegal del petróleo. Tomó estos puntos de explotación y refinería y hoy en día está reducido a su mínima expresión. Veremos en este programa cuáles son los escenarios de, pues, si realmente el Estado Islámico no tiene, pues, posibilidades de resurgir como pensaba y se lo han impedido tanto las tropas de Bashar al-Assad como, pues, estos misiles de alcance de crucero que les ha tirado Rusia. No solo misiles, la aviación rusa ha estado presente, inclusive tropas especiales de infantería, ha estado presente las tropas especiales de Hezbollah, del Líbano, y la Guardia Revolucionaria de Irán. Pero lo que queremos aquí es contextualizar lo que muchos medios de comunicación y la realidad en el terreno nos da como la derrota militar de Daesh, al menos en lo que concierne a control de territorios. El Estado Islámico, ISIS o Daesh es lo mismo. Eso es importante, claro. Lo que pasa es que Daesh es en árabe, Estado Islámico es el último nombre que ellos, el califato islámico se pusieron ellos, y el ISIS es el acrónimo en inglés de Estado Islámico de Siria, de Irak y Levante, que es Siria. Sí. Esto es una organización wahabista, terrorista, extremista, muy ligado a la ideología oficial que promueve Arabia Saudí en términos ideológicos, de la aplicación casi en términos del siglo XIII y XIV del Islam. En algunos lugares hasta se prohíbe la televisión, se prohíbe la radio, se prohíbe la música, se prohíbe el baile, se prohíbe absolutamente cualquier otro tipo de religión, inclusive islámica, no solamente los de otras confesiones, que hay casos en que han sido asesinados muchos cristianos, por ejemplo, en Siria, incluso y en Irak. Los mismos sunitas. Porque Sí, como el que no sea wahabista, que es la versión particular extremista que es la mayoritaria en Arabia Saudí o en el gobierno de Arabia Saudí, en el caso del Estado Islámico ellos lo han ejecutado inclusive.
Exacto. han esclavizado mujeres, han degollado, han hecho barbaridades de todo tipo. Pero el problema del Estado Islámico es que a partir de la invasión norteamericana de Irak en el año 2003, se fue formando. Primero, los Estados Unidos tomaron una decisión que muchos analistas han calificado de muy desacertada, que fue disolver completamente el ejército iraquí de Saddam Hussein, Sí. que eran fuerzas no confesionales. Es decir, el gobierno de Saddam Hussein, como el gobierno de del padre de Hafez al-Assad, el padre de Bashar, eran movimientos del partido Baas, que el partido Baas es un partido panárabe, socialista según ellos, y no confesional. O sea, se supone que era laico. Era laico, es Y laico. eso, El Baas es laico. lograr ese equilibrio de un gobierno laico en los países árabes es lo que va a garantizar el no terrorismo, porque indudablemente estas facciones, los que pelean, el mayor motivo de guerra de ellos es convertir a su fe al otro, inclusive los mismos dentro de los mismos suníes o del grupo que fuera, porque hay tantas ramas que es muy difícil que se pongan de acuerdo. Sí. Entonces, haber desmantelado un ejército, un gobierno laico, un ejército laico, ha sido el primer error en el Medio Oriente. Así es. Entonces, al desmantelar el ejército completamente, no reformarlo como pudo haber sido una opción, los antiguos comandantes, que todos eran sunitas, minoría en Irak, los comandantes del ejército iraquí de Saddam Hussein pasaron, en su gran mayoría, a formar parte del Estado Islámico, que creó un clérigo propagandístico llamado Abu Bakr al-Baghdadi, que se autoproclamó como el califa, el sultán del califato del Estado Islámico. Para tener una idea, el Estado Islámico llegó a controlar, primero Irak, que fue donde más expansión tuvo, y después en Siria, que también tuvo una gran expansión, casi un territorio del tamaño de Gran Bretaña. Sí. Es decir, fue un control, muchas zonas desérticas, pero también de grandes ciudades como Mosul, en Irak, y Raqqa, que lo declararon la capital, a orillas del río Éufrates, en Siria. Tenemos un video de la situación militar de RT, que es bastante interesante. ¿Cómo se ha en los últimos tiempos evolucionado esa situación militar? Que quisiera que por favor el señor director nos lo pase para ilustrar la situación actual. Como les adelantábamos al comienzo del informativo, la Agencia Estatal de Noticias siria SANA ha informado que las tropas gubernamentales han roto el cerco en torno a la ciudad de Deir ez-Zor, mientras Rusia informa que ha alcanzado con misiles de crucero las posiciones del Estado Islámico en las proximidades de esta urbe. El Ministerio de Defensa ruso precisa que esta operación impidió los planes terroristas de reagruparse y reforzar su infraestructura en la zona. Vamos a ver en el mapa los pormenores de esta ofensiva. La operación se realizó con la flotilla rusa desplegada en el este del Mediterráneo. Los misiles sobrevolaron casi todo el territorio de la nación árabe e impactaron en la localidad de Ashola, que ven aquí señalada en el mapa. Este punto está ubicado en la estratégica carretera que une las ciudades de Al-Sukna y Deir ez-Zor. Estos lanzamientos garantizaron el desarrollo de los avances del ejército sirio sobre el terreno. El ataque ruso destruyó puntos de mando y de comunicación de los terroristas y eliminó una gran concentración de radicales en esta zona. Además, acabó con los almacenes con armamento y municiones, así como con una planta de reparación de carros blindados. Los aviones de reconocimiento y aparatos no tripulados confirman el éxito de esta operación. Y para analizar la lucha antiterrorista en Siria, conectamos ahora en directo con Rafael Araya Masri. Muchas gracias, Rafael, por atendernos. ¿Qué significa esta rotura del cerco del Estado Islámico en Deir ez-Zor? Buenos días. Yo creo que esto tiene una trascendencia tan importante y va a ser tan resonante como fue la liberación del Alepo.
No nos olvidemos que Deir ez-Zor está bajo cerco hace 3 años y hay unidades del ejército sirio que no abandonaron la ciudad y se han quedado a resistir ahí, y luego de ese lapso nos encontramos con una victoria resonante del ejército árabe sirio que ha logrado romper este cerco. Todavía es información que nos falta confirmar de la manera más absoluta, pero todo indica que ha sido roto este cerco militar, lo cual permite la llegada primero de suministros terrestres que se estaban haciendo hasta ahora por vía aérea, pero lo que tenemos que rescatar es que en los alrededores de Deir ez-Zor estaban grandes concentraciones del autodenominado Ejército Sirio Libre, apoyado por Estados Unidos y por las potencias occidentales, y que estaban intentando apropiarse sobre todo de toda la infraestructura que hay en cuanto a gas y petróleo. Es una región rica en estos hidrocarburos, y todo estaba orientado a que esto quedara en manos de esta oposición, entre comillas, por supuesto, moderada, porque Estados Unidos sistemáticamente, ante el pedido del presidente Putin o el comandante Shoigu, se ha negado a separar terroristas de oposición moderada. Yo creo que esto es el principio del fin real del Estado Islámico en Siria, y esta ayuda, este ataque estratégico que la fragata Essen de la Marina rusa ha realizado desde el Mediterráneo ha allanado el camino para que esta victoria sea una de las más resonantes y liberadora del ejército árabe sirio en su propio territorio, en su lucha contra el terrorismo. Ahora, ¿qué repercusión va a tener esta victoria dentro de este conflicto del que usted nos está hablando, que es también el que existe entre el gobierno y la oposición al interior del país? Bueno, la oposición tendrá que asumir que una victoria militar para ellos a estas alturas es absolutamente imposible e impracticable en el terreno. Entonces, lamentablemente han tenido que pasar cerca de 400.000 víctimas de esta guerra civil para que la oposición entienda que la única salida posible, tal como los aliados de Siria y en el caso especial de Rusia e Irán han venido insistiendo en que esto tiene que ser producto de un diálogo nacional, y que es el propio pueblo sirio, sin la intervención extranjera, no invitada a participar o a inmiscuirse en el conflicto, tenga opinión en esto. El principio de la autodeterminación tiene que empezar a regir también para el pueblo sirio de una buena vez, y terminar con esta aventura de las primaveras, entre comillas, que se han dado en el mundo árabe y que tanta sangre ha costado a este pueblo, ¿no? Ahora, muchos han escuchado las críticas por parte de Occidente hacia Rusia por supuestamente atacar posiciones de la oposición. Rusia también critica a Estados Unidos por la presencia que Siria denuncia que es ilegal en territorio sirio. ¿Cómo calificar las acciones tanto de Rusia y de Estados Unidos en esta contienda? Bueno, me sorprendería si Occidente no criticara a Rusia por su participación en Siria. Acá hay una cuestión que es absolutamente elemental. El ejército ruso, las Fuerzas Armadas de Rusia, su Fuerza Aeroespacial, están ahí por invitación expresa del presidente Bashar al-Assad. Los Estados Unidos y sus aliados, como en toda guerra que se da a nivel planetario, están siempre como convidados de piedra, viendo qué pueden sacar de provecho de toda esa situación. Es decir, la diferencia es absoluta. Por pedido del presidente Assad, comenzó la Fuerza Aérea Espacial rusa instalándose en la provincia de Latakia, y eso comenzó a marcar un giro absoluto en el desarrollo de este conflicto, ¿no?, para volcarlo finalmente a favor del presidente sirio Bashar al-Assad, pero por pedido expreso de ellos. Estados Unidos, como siempre, es el convidado de piedra en esta situación. Muchas gracias, Rafael, por haber estado con nosotros y explicarnos su punto de vista. Bueno, Julio, es bueno decirle a los amigos que esto fue antes de la toma de Deir ez-Zor, que ya fue tomada ya la última ciudad. La última fue Abu Kamal, exacto, que fue en la frontera con Irak. Y que ya, como hemos dicho, está muy reducido el territorio controlado por el Estado Islámico. Nos vamos a ir a la pausa, pero cuando vengamos, Julio, me gustaría preguntarte un poco sobre
cierta cordialidad que se ha visto, por ejemplo, entre los presidentes de Estados Unidos y Rusia respecto a su actuación ante el Estado Islámico, sabiendo que existe una relación de tirantez en este sentido y de que cada uno está apoyando a un beneficiario, si pudiéramos decirlo así, diferente. Pues Estados Unidos estaba pues apoyando a los rebeldes y Rusia estaba apoyando pues por supuesto a Bashar al-Assad y a las tropas gubernamentales. ¿Hasta qué punto esto, bueno, pues esta cordialidad que se ve entre ellos, diciendo que cada uno lo que tiene es que acabar con el Estado Islámico, es real, sabiendo que existe esta diferencia? Nos vamos a la pausa, volvemos. Bueno, guerras libradas en países con distintos actores, ¿verdad? En este caso, Estados Unidos y Rusia defienden cada uno a un actor distinto. ¿Qué tanto observamos eso? La gente, los ajenos, los que no saben lo que está pasando aquí adentro, Julio, ¿cómo ven las relaciones entre Putin y Donald Trump, por ejemplo, cuando se refieren a que ambos deben ser aliados en terminar con el terrorismo y el Estado Islámico específicamente? Bueno, evidentemente esto tiene una historia muy larga. Estados Unidos y el que antecedió a Rusia, que fue la Unión Soviética, fueron los enemigos principales de la Guerra Fría, por lo menos durante casi 40 años, de 1947 a 1991, Sí, cuando se disuelve la Unión Soviética. Y hubo un periodo en que el sucesor de la Unión Soviética, la Federación Rusa, a pesar que las otras repúblicas se independizaron, pero Rusia era el 90% prácticamente o el 85% del territorio de la Unión Soviética. Esa situación en la que se vio Rusia muy disminuida desde el punto de vista militar, geoestratégico, económico, geopolítico, con la llegada al gobierno de Vladimir Putin y diríamos una cierta recuperación de tipo económico, le ha permitido también comenzar a ser un gran jugador en la política internacional. A reposicionarse, no solamente en su entorno inmediato. Por ejemplo, los países limítrofes de Europa Oriental y de la zona del Cáucaso, por ejemplo, la recuperación, según los rusos, la anexión ilegal, según Occidente, de Crimea, territorio poblado casi únicamente por rusos, en la frontera entre Rusia y Ucrania, pero que no solamente se ha expresado a esos niveles, sino, primero, Rusia ha recuperado una gran capacidad en su industria militar, que se había visto muy disminuida por muchos años. Se ha modernizado el ejército, se sigue modernizando las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, la Marina rusa, que era una de las joyas de la corona de la Unión Soviética, está volviendo a tomar mucho auge. La cantidad de submarinos, de portaaviones, fragatas, etcétera, fragatas de misiles cruceros, se ha ido incrementando. Y en el caso de Medio Oriente, que ustedes se preguntarán, ¿y por qué esta gente se ponen aquí en el Caribe a hablar del Medio Oriente? Primero, porque es un punto, el primer punto más álgido, quizás junto con la península coreana, de la situación de las relaciones internacionales. Y nosotros no vivimos en la Luna. Claro. Por más que nosotros nos veamos muy chiquitos, no vivimos en la Luna. Hay que tener una idea de qué es lo que está pasando en el mundo. Y poder llevar las ideas principales y los procesos principales a los televidentes dominicanos de lo que está pasando en todo el mundo, en este caso en Medio Oriente, un conflicto terrible, como decía ahí en la entrevista, 400.000 muertos
7 millones de desplazados. En Alemania solamente hay 1,5 millones de sirios. Sí, 1,5 millones. de sirios. En Turquía hay 3 millones. Hay gente que habla de más, de 3 millones de sirios. Un país devastado, destruido, que tomará décadas en el caso de que se llegue a un acuerdo de paz. Y entender también los tinglados de cómo las grandes potencias pues actúan. Y recordémonos también que Estados Unidos tomó estas, por ejemplo, cuando Afganistán y toda esta parte la tomó como de filtro, y ahí comenzó justamente el Estado Islámico, más o menos en el 82, ¿verdad, Julio? Cuando se prepararon... El Estado Islámico comienza después de la invasión a Irak. Pero ya ahí... No, ahí fue Al-Qaeda. Al-Qaeda, perdón. Al-Qaeda. Ahí Al-Qaeda se comienza, tomaron apoyado por Arabia radicales. Saudita. Exacto. Cuando la invasión soviética a Afganistán en el año 79, que se forma. Al-Qaeda en árabe significa el archivo. Entonces, la CIA financió la creación de un archivo de voluntarios árabes para ir a pelear en la yihad en Afganistán. O sea que ya eran radicales, ya eran islamistas pero radicales. por la CIA, por los Estados Unidos. Entonces ahí nace Al-Qaeda. Ya me acuerdo que Reagan lo llamaba The Freedom Fighters, los luchadores por la libertad, a los mismos que hoy son Al-Qaeda. Fíjate cómo las cosas cambian. Dependiendo Entonces, del punto de vista que se mire. Y de la coyuntura y los intereses que se tengan. Entonces, lo que está pasando ahora en Medio Oriente, sobre todo en Levante, en el Líbano, Siria, Irak, Irán, Arabia Saudita, el Golfo Pérsico, puede ser muy determinante para cosas que nos pueden afectar. El precio del petróleo. Sí, exactamente. Vamos a ver el precio del petróleo nada más. Si el precio del petróleo se mete por allá por los 150 o 200 dólares, el efecto económico en este país va a ser devastador. Porque nosotros somos importadores netos totales de productos petroleros. Y se ha hecho muy poco por transformar la matriz energética de petróleo a otras fuentes, y sobre todo las fuentes renovables. Hoy hablaba con un amigo, con un experto en energía, y me decía que en este país se puede llegar fácilmente a 600 megavatios de energía renovable, sobre todo eólica. Y solar también. Pero eólica, del viento y del sol también. Mucha gente inclusive está instalando sistemas solares en su casa. Se supone que se están dando las exenciones de impuestos, por lo menos para la solar. Sí, yo eso no estoy muy al tanto ahora, pero sí, la ley de incentivo existe. Lo que quiero decir, lo que pasa en esa zona muy alejada de nosotros en el mundo, nos afecta. Y nos afecta en un sentido positivo o en un sentido negativo. Entonces, el punto más álgido de esta crisis en el Medio Oriente ha sido la invasión norteamericana a Irak y la guerra civil interna en el Líbano, en Siria. En Siria. Evidentemente siempre está latente Israel, que está ahí, que uno se olvida de que está ahí. Que está observando ahora si hay algún cambio de mando, porque este pugilato entre Irán y Arabia Saudita que se ha dado... Bueno, parece que Israel está apoyando a Arabia Saudita. No, siempre. No siempre. Bueno, lo que pasa es que hay un han nexo... identificado como principal enemigo a Irán. Exacto. Por la capacidad nuclear. Y evidentemente Arabia Saudita también es su principal enemigo por otras razones, es Irán. Entonces, y además ha habido cierta alianza entre Arabia Saudita y los Estados Unidos, que son un aliado de Israel. ¿Cómo que cierta alianza? Bueno, eso es lo que te digo. Ha habido alianza. Entonces, decir, por la propiedad transitiva... El principal proveedor de Arabia Saudita es los Estados Unidos. Y eso hace que todo. Israel entonces sea más afín a Arabia Saudita que por ejemplo, Pero tiene de por medio el problema árabe, judío-árabe. Sí, claro. Entonces, pero aparentemente, inclusive el hijo político, el yerno de Trump, ha hecho ya varios viajes a Israel y a Arabia Saudita para tratar de coordinar acciones en conjunto. Se llama Jared Kushner, de forma muy de bajo perfil, pero ha estado visitando Arabia Saudita y Israel, o Israel, para buscar una nueva alianza que permita equilibrar la fuerza, porque lo que ha habido hasta ahora ha sido un gran avance de Irán, por un lado, y de Rusia,
los intereses de Rusia. Rusia, que había perdido un gran escenario, ha recuperado el territorio en Siria, en términos de la derrota militar de Daesh, que es lo que estamos viendo aquí. Claro. Pero Daesh no es el único enemigo. El único terrorista no es Daesh, porque que está también, Al-Qaeda, sí, sí. que ha pasado como a un Sí. segundo plano, Sí. pero Al-Qaeda, los que manejaban los aviones, los que secuestraron los aviones que se estrellaron en la Claro, Torre fue Gemela, Al-Qaeda. y eran todos sauditas. Sí, sí, sí. Todos eran de nación, no había uno solo que no fuera saudita. Es un dato muy interesante si tomamos en cuenta que el aliado de esa zona de los Estados Unidos es Arabia Saudita. Exactamente. Sí. Entonces, Están también los kurdos, que tú los mencionaste ahorita, aunque con los mucho menos poder. kurdos es una minoría nacional, no árabe, porque no son árabes, que tiene mucha presencia en Irak, en Siria y en Irán. Y entonces los kurdos han aprovechado la debilidad de los estados centrales en Irak y en Siria para fortalecer sus áreas y su propio autogobierno y autodefensa. De hecho, en Irak hubo un referéndum reciente de independencia, que hubo un problema que la pusieron en el congelador por ahora. Pero, por otro lado, otro aliado, anteriormente, porque es miembro de la OTAN, de los Estados Unidos, y ahora mucho más cerca de Rusia, que es Turquía, también tiene problemas, Sí. un problema kurdo muy Sí, fuerte. sí. ¿Dónde es que hay más kurdos, Julio? En Turquía. Es en Turquía. Sí. Porque en la zona esta del conflicto los kurdos no son muchos. O sea, Son Arabia 80 Saudita. No, pero me refiero a Arabia Saudita. No hay. Siria, Hay muy solamente pocos. en Irak, Sí. en Irán, en Siria y en Turquía. Sí. Vamos a un la cambio pausa. y volvemos en un momento. Bueno, hablamos de que Irán ha sido el beneficiario de la zona, ¿no? En las relaciones, Irak se le ha acercado a Irán, en Siria, pues Bashar al-Assad gana, que es un aliado de Irán, en la crisis de Qatar también vemos que está, pues, más cerca de Irán. E Irán es el ganador en este momento, siendo No, su no vamos a contrario decir Arabia Saudita, que Sí, son las pero dos no potencias vamos a decir fuertes. el ganador, porque todavía ese proceso Sería muy pronto. sería muy prematuro. Pero Arabia Saudita e Irán, que son las fuerzas Más grandes. más grandes y confrontadas en el Golfo Pérsico y en el Medio Oriente, hoy en día Arabia Saudita, donde se ha metido, ha recibido un palo. Exacto, exacto. Porque hay una cosa muy importante que no lo hemos dicho, y es que el proveedor financiero más importante del Estado Islámico en sus inicios fue Arabia Saudita Sí. y las monarquías petroleras de Qatar, Bahrein. Exacto, que Qatar y después se ha arrepentido, pero ellos han financiado el Estado Islámico Claro igual que que sí, Arabia Saudita. que lo han financiado. ¿Por qué? Porque tienen la misma ideología salafista o wahabista, que es el islamismo extremo de la yihad. Pero en el caso de Arabia Saudita, por la presión de Estados Unidos y por el desborde que ha tenido el Estado Islámico con actos terroristas terribles en Europa Occidental, inclusive en los Estados Unidos, aunque haya sido menores, pero solamente en Francia, haber tirado un camión a una masa de gente que estaba mirando unos fuegos artificiales el 14 de julio del 2015, eso fue una barbaridad terrible, más de 90 muertos, niños, ancianos, de todo. También habría que analizar, y eso sería tema de otro programa, cómo estos ataques, vamos a decir, específicos y a veces aislados, que se atribuye, sea el Estado Islámico, a veces a Al-Qaeda, realmente han salido del seno de estas instituciones o simplemente han sido lobos solitarios que dicen pertenecer. Sí, pueden ser lobos solitarios, pero son lobos solitarios que han estado, digamos, estimulados por el proceso de que se ha vivido en estos regiones. Tenemos un video sobre el financiamiento del Estado Islámico
que quisiéramos, por favor, que nuestro director lo prepare para pasar y poder observar cómo se financia esta organización terrorista. Este grupo se creó con unos 42 millones de dólares, tras robar enormes cantidades de dinero en efectivo y lingotes de oro en algunos bancos en Irak. Las autoridades iraquíes estiman que los fondos de financiación del grupo alcanzan los 2.000 millones de dólares. Sin embargo, todavía se desconoce exactamente de dónde procede esta desorbitada suma. Veamos algunas opciones. Según el director del Centro para la Investigación sobre el Mundo Árabe de la Universidad de Maguncia, Alemania, Günter Meyer, que la fuente más importante de financiación del Estado Islámico proviene de los países del Golfo Pérsico, es decir, de Arabia Saudita, Qatar, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos. La motivación principal es apoyar la lucha contra el gobierno del presidente sirio Bashar al-Assad. Un grupo de expertos estiman que el Estado Islámico gana cerca de $1 millón diarios a través de la venta de crudo, procedente de pozos petroleros bajo su control en Irak y Siria. Estos ingresos podrían ascender hasta los $3 millones diarios y alcanzar los $100 millones al mes. La extorsión es otra posible fuente de financiamiento en vista que el Estado Islámico obliga a los no musulmanes a convertirse en la religión. De lo contrario, se debe pagar impuestos para no ser ejecutados. Otro posible ingreso, el gobierno de Estados Unidos. Esto, según el presidente de la conferencia Axis for Peace, Terry Mason, en enero de 2014, el Congreso de Estados Unidos celebró una sesión secreta en la que aprobó, en violación del derecho internacional, el financiamiento para el Frente al-Nusra, miembro de Al-Qaeda, y para el Estado Islámico. Bueno, esa es una versión en la cual pueden muchos no coincidir y los propios representantes de Arabia Saudí dicen que ellos nunca han financiado y que al contrario ellos combaten el terrorismo, pero existen muchas evidencias de no ser así también. Yo creo que siempre tenemos que respetar de que hay versiones distintas. Exacto. Y eso es para nosotros sumamente importante, llevarles a ustedes ambas versiones, 2, 3, las que sean. Pero también quiero destacar que este es un video de una fundación alemana, Julio, sí, que no tiene que ver ni con los Estados Unidos, ni con Rusia, ni con los Estados Islámicos, y eso creo que le da cierta de la Universidad de Maguncia, que es una eso, universidad muy prestigiosa. Por eso, y también hay que destacar la extorsión social que significan pues la imposición de estos extremistas religiosos ante la misma población. O sea, no estamos hablando solamente de tirantez entre países, de cuestiones económicas, estamos hablando de una presión social para los niños, para las mujeres, para los hombres, para todos estos países, que definitivamente no podemos resultar indiferentes ante ella, porque es como tú decías, es que no queda tan lejos, señores. No queda tan lejos para no afectarnos. No. Una cosa importante ahora es, y era una de las razones por las que nosotros tuvimos la idea de hacer este programa, es qué va a pasar una vez tanto las fuerzas del gobierno iraquí como los kurdos, apoyados por los Estados Unidos, que han desalojado de la principal ciudad a las orillas del río Éufrates, de Raqqa. Ellos fueron que sacaron al Estado Islámico de Raqqa. Y por otro lado, las fuerzas del gobierno sirio, y por otro lado en Irak, que también lo han sacado de la mayoría de los puntos en donde tenían presentes. ¿Qué va a pasar? En el caso de Irak, Irak tiene un problema, diríamos, distinto, porque Irak tiene un gobierno de mayoría chiita. Sí. Las fuerzas armadas que desalojaron a Al-Qaeda, al Estado Islámico, de los territorios que controlaba en Irak, como Mosul, por ejemplo, son chiitas de territorios sunitas. Y entonces eso tiene que dársele una solución
porque desde el punto de vista de los equilibrios Claro. religiosos, sociales, políticos, eso no puede mantenerse de esa manera. En segundo lugar, está el caso de la guerra civil siria, que quizás es el más importante. En ese caso, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, que ha sido probablemente el jefe de Estado con incidencia en la zona más activo, Sí. tanto en el terreno militar como en el terreno diplomático, está proponiendo retomar de nuevo las negociaciones sobre una solución política negociada con las fuerzas que quedan, pero hay fuerzas de las que quedan que son de Al Qaeda inclusive en Siria. Retomar una negociación con los kurdos, pero entonces Turquía se opone a que los kurdos participen, con la llamada Syrian Democratic Force o Fuerza Democrática Siria, que son todas las otras fuerzas de oposición, que son decenas. ¿Por qué se opone Turquía a que los kurdos participen en la Porque ellos negociación? tienen un problema kurdo interno. Claro, sí. Ellos y no entonces- quieren ningún tipo de autonomía para los kurdos. claro. Porque eso, en Turquía Eso les casi ha da habido una guerra poder a civil. a los mismos kurdos de Turquía. Claro, son los mismos. Claro, sí, son los mismos. Son los mismos. Entonces, ahora mismo lo que se está planteando es llevar a cabo estas conversaciones que se llaman las negociaciones de Ginebra para alcanzar un acuerdo político. Y entonces en el próximo segmento vamos a hablar de esas posibilidades en el futuro de corto y mediano plazo para Siria. Volvemos. Bueno, vamos a pedir un video donde aparece el presidente ruso Vladimir Putin Con Bashar al-Assad con Bashar al-Assad y el alto pues, mando militar ruso, que sí, tenemos ahí atrás en pantalla. que son, exacto, aquí en la foto de atrás, que son sus aliados, donde dice que ganaron la guerra. Veamos. Зайти со словами «хочу вам представить людей, которые сыграли решающую роль в спасении Сирии». Так что, конечно, он кого-то знает лично, кого-то не знает, но знает, и он мне сегодня об этом сказал в ходе наших переговоров, что благодаря усилиям российской армии Сирия спасена как государство, многое сделано для стабилизации ситуации в Сирии. Ну и, надеюсь, в самое ближайшее время мы поставим точку, окончательную точку в борьбе с терроризмом в Сирии. Хотя понятно, что очаги еще будут, они еще будут возникать, потому что проблем хватает с терроризмом и в мире, и на Ближнем Востоке, и в Сирии в том числе. Но основная задача уже близка к завершению. Мы ее скоро, можно будет сказать, что мы ее решили в самое ближайшее время. Вот. У нас сегодня прошли очень такие обстоятельные переговоры с президентом по всему аспекту, по всем аспектам, связанным с нормализацией ситуации, в том числе и со следующими шагами на политическом треке. Знаете, что послезавтра у нас трехсторонняя здесь встреча, но хотел бы сказать, что без усилий вооруженных сил, без ваших усилий, без усилий ваших подчиненных, без их героизма ничего бы не было, и никаких возможностей для продвижения политического процесса не было бы создано. Эти условия созданы благодаря вооруженным силам Российской Федерации, ну, вместе с нашими сирийскими друзьями на поле боя. Вам отдельное спасибо. كنت قبل قليل في لقاء مع الرئيس. Только что мы пообщались с Bueno, resumiendo la situación, después de ver esta intervención del presidente Putin acompañado de Bashar al-Assad y el alto mando militar de Rusia, que hizo posible, diríamos, esta derrota militar de Daesh y esa recuperación que nadie la esperaba Bastante rápido. del gobierno. Sí, bastante rápido. En un año y medio, 2 años. Claro, una guerra muy larga que dura desde el 2011,
que ya tiene 400.000 muertos, un país devastado. Pero la última etapa fue, yo diría, rápida, desde que comenzaron desde que entraron los rusos. Exacto, desde Sí. que entraron los rusos. Entonces, como decía Putin ahí, ya la próxima etapa debe ser una etapa de negociación política con las fuerzas de oposición que quedan, una solución política en un país en donde, bueno, lo principal ahora mismo es restablecer una vida normal, una vida de que no haya bombardeos y que no haya confrontamientos tan virulentos, buscar una salida al problema kurdo, buscar una salida a las relaciones con el resto del mundo árabe, porque Siria está casi proscrito en el mundo árabe, por iniciativa de Arabia Saudita. Y poder, diríamos, restablecer una situación. Para acuérdense que Siria es un país que tiene frontera con Israel. Sí. Y que Israel tiene una parte del territorio sirio ocupado, los Altos del Golán. Y todavía quedan bolsones de resistencia de los otros grupos, inclusive algunos de Al-Qaeda y del Estado Islámico, que todavía no han sido completamente eliminados. Es decir, que todavía hay tiempo para que la guerra termine, pero se puede iniciar ya las conversaciones políticas. Y eso que apuntó ahí Putin, que habrá una reunión en Sochi, fue una reunión que se realizó entre el presidente de Turquía, el presidente de Irán y el presidente Putin, para ir creando unas condiciones de los más interesados y que inciden en la región, para ir buscando los puntos para una negociación política. Bueno, porque definitivamente para que Siria se restablezca, tendría que haber un concierto de países, porque una ciudad totalmente devastada, como hemos visto, un país entero, muchas ciudades totalmente devastadas, no es fácil. Personas que tienen años, tienen ya una historia de un deterioro, de unas migraciones, familias totalmente desmembradas. La verdad es que habrá que poner mucho empeño para que este país, con todas sus ciudades y muchos recursos y una planificación para que esto pase, más en un país donde, como tú muy bien señalabas, quedan pues bolsones de terrorismo de distintos tipos y donde seguirá habiendo durante quién sabe hasta cuándo estas diferencias tan fuertes entre estos extremismos religiosos característicos de los árabes y... Bueno. Sí, es así. Es así. Hay muchos terroristas en el mundo. Sí, pero... terrorismo de Estado. Ok, también. Pero no vamos a llamar entonces terrorismo, sino grandes diferencias religiosas entre estos grupos sociales, entre los árabes, que hacen muy difícil que se pongan de acuerdo, y la única manera casi que se puede lograr esto es con un Estado laico, donde respeten las diferencias de cada uno de los grupos. Eso era Siria antes de la guerra. Exacto. Entonces a eso hay que volver. Pero eso no es lo que quieren Arabia Saudita o los otros países de la región. Es decir, claro, que todavía hay muchos elementos de contradicción que pueden llevar a otro desastre. Pero mientras más se insista en esto, pues más el grupo contrario se va a ver amenazado y va pues a decir que esto no es posible. O sea, vamos a ver seguiremos, señores, entonces, pues dándole seguimiento a estos temas y, como decíamos, porque son definitivos en el mundo para ese equilibrio y para esa paz y para las migraciones y todo el desarrollo económico y social de la zona. Será hasta mañana, señores.